Buenas tardes, doctora. Nuestro tema a tratar es extracción líquido-líquido. Nuestro grupo es el número uno y los integrantes se encuentran lo que son el compañero Marcos Auquilla, Natalie Cara, Fernando Salazar, mi persona Jefferson Sánchez y Jennifer Jungao. Siguiente diapositiva. Bueno, comenzamos con lo que es los fundamentos de la técnica. Podemos definir a la extracción líquido-líquido. También se lo conoce como una extracción de solventes o extracción con disolventes. Es un proceso químico empleado ¿para qué? Para la separación de la mezcla de compuestos, aprovechando su diferencia de solubilidad entre dos líquidos inmiscibles o parcialmente miscibles. ¿Para qué sirve esta técnica? Bueno, esta técnica es un tipo de separación, es muy efectiva y es comúnmente utilizada para eliminar lo que son compuestos inorgánicos o para también lo que es protonar o desprotonar bases o ácidos. Para esto, hacerlo lo que son solubles en soluciones acuosas. ¿Cómo sucede esta extracción? Bueno, esta extracción sucede lo que es mediante la separación de los constituyentes de una disolución líquida, mediante el contacto con otro o con otra disolución invisible que disuelve preferentemente a uno de los constituyentes de la disolución original. Esto da como resultado lo que es una aparición de dos capas líquidas invisibles de diferentes densidades. A este proceso, a este proceso eh, se lo conoce en lo que es la industria aquí, en la industria química y en la farmacéutica. ¿Para qué? Para separar lo que son los productos entre sí. Siguiente diapositiva. Bueno, como podemos ver en la gráfica, aquí es en una extracción o separación, o como dije, líquido-líquido, la disolución a tratar es conocida como alimentación, mientras que el líquido que se pone en contacto con esta disolución se conoce como disolvente. Una vez que ocurre el contacto entre la alimentación y el disolvente, se obtiene dos fases. A esto se lo conoce como extracto y refinado. El extracto viene a ser la fase líquida rica en solventes y el refinado viene a ser la fase líquida pobre en disolventes. Entonces, ¿qué podemos decir con esto? Que la extracción líquido-líquido consta de tres pasos principales, que es contacto de la alimentación con el disolvente. El segundo punto viene a ser lo que es la separación de las fases de líquidas formadas, que es el extracto y el refinado, y también como recuperación del disolvente. ¿Cómo se puede recuperar el disolvente? Mediante la destilación, evaporación y salinificación. A estos tres pasos tienen un nombre, esto se lo conoce como estadio, etapa o unidad de extracción, y reciben el nombre ideal o teórico. Cuando el contacto entre la disolución líquida y el disolvente ha sido suficiente para que las fases líquidas separadas tengan las consideraciones correspondientes a condiciones del equilibrio. Gracias, a continuación mi compañero. A continuación, yo voy a hablar sobre las variables de intervención. Aquí tenemos la temperatura. La temperatura el proceso se debe realizar a una temperatura constante, ya que la solubilidad de los componentes de un solvente cambia con la temperatura. Es decir, que la solubilidad aumenta al elevarse la temperatura. A una temperatura máxima, los dos solventes immiscibles se pueden volver miscibles y imposibilitaría la separación. Como otro punto tenemos los solventes. Aquí es importante el tipo de solvente, ya que es clave dependiendo del compuesto y qué solvente se va a emplear. El solvente de extracción debe ser immiscible con la disolución a extraerse. Se debe tomar en cuenta también propiedades como la miscibilidad, solubilidad entre sustancias, de modo que la elección apropiada de los elementos que componen la extracción líquido-líquido será crucial en la eficiencia del método. También tenemos el tiempo. Aquí se establece el tiempo de agitación para conseguir que las moléculas entre sí interactúen y luego se debe esperar un tiempo para observar que se han separado tanto la fase sólida como acuosa, que, o sea que esperemos que la fase atractiva haya arrancado los compuestos de interés. También tenemos la composición de la carga. Aquí cuanto mayor sea la eficiencia de densidad de las dos fases, tanto la fase orgánica como la fase acuosa, más fácil será la separación. También tenemos la precisión, que la precisión debe ser constante ya que los cambios de precisión generalmente tienen efectos despreciables. También tenemos como otro punto los volúmenes que se emplean. Aquí se deben emplear volúmenes grandes de disolventes. También está el tipo de contacto. Aquí la configuración del flujo de entrada tanto de salida permite una mayor o menor eficiencia.
Gracias. Bueno, tenemos lo que es las etapas de extracción líquido-líquido. Esto aquí se lleva a cabo en dos etapas. La primera es la mezcla íntima del solvente de extracción con la mezcla de líquidos miscibles a procesar. Y también tenemos la separación de la mezcla, que esta se da en dos fases líquidas e inmiscibles. Ahora, es común recuperar el disolvente mediante destilación para su reutilización, por lo cual en esta operación se distinguen los siguientes elementos, como lo es la alimentación, que aquí tenemos que esta es la mezcla de líquidos miscibles en la cual se encuentra contenido el soluto de interés y es en donde se extraerá el mismo. Seguimos con el solvente, que este solvente o disolvente, que este es el líquido que interactúa con los componentes de la alimentación y propicia o ayuda a la separación. Seguimos con el extracto, que este es el producto de la operación rico en solvente, pero pobre en soluto. Y por último, el refinado, que este es el líquido residual de donde se separó el soluto, contiene mayor cantidad de soluto y menor cantidad de solvente. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, seguimos con los tipos de sistemas de extracción líquido-líquido. Los sistemas de extracción presentes actualmente tienen cierto grado de complejidad dependiendo de la naturaleza en la cual la vayamos a realizar. Comenzamos con las fases, que estas vienen siendo o pueden ser totalmente o parcialmente miscibles. Seguimos con la presencia de más componentes aparte del soluto de interés, que esto dificulta la extracción. Y por último, la naturaleza de las fases, que aquí generalmente se tiene una fase orgánica y una fase acuosa. Gracias. Bien, yo les voy a hablar acerca de los componentes o los materiales utilizables dentro de esta técnica. Específicamente vamos a hablar del disolvente a utilizar, ya que la correcta elección de esta es importante en la aplicación de la extracción líquido-líquido. Esta elección debe hacerse tras experimentos de laboratorio que pongan de manifiesto propiedades como son el coeficiente de partición del soluto, la selectividad, la solubilidad del disolvente en la alimentación y la diferencia de la densidad. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, el solvente debe cumplir con características como son el coeficiente de distribución. Este no debe ser mayor que la unidad, ya que valores mayores van a implicar que se requiere menos disolvente. También tenemos a lo que es la selectividad. El solvente debe ser selectivo, es decir, que debe ser afín al soluto de interés, y ya que representa la diferencia en la solubilidad entre soluto y el diluyente. A mayor selectividad, menor número de etapas de contacto. Tenemos también el coeficiente de partición. Entre mayor sea este, menor va a ser la cantidad del disolvente a utilizar y mayor va a ser la extracción. Está también el grado de solubilidad, que a menor solubilidad del disolvente en la alimentación, la extracción es más fácil. La facilidad de recuperación se refiere a que las sustancias que se encuentren en menor cantidad en el extracto fueran las más volátiles. En el caso de que el disolvente sea el que debe volatilizarse, se debe procurar que el calor latente sea lo menor posible, usando lo que es la destilación o alguna otra técnica. También tenemos a la estabilidad y a la no toxicidad o no corrosividad. Con estabilidad se refiere que no debe reaccionar con el producto de interés. Igual no debe provocar reacciones adversas. Los disolventes deben ser químicamente estables. Aunque hay materiales, o sea, aunque hay pocos disolventes que cumplan los dos criterios como disolventes relativamente no tóxicos, pero inflamables, como es el hexano. Hay otros que son inflamables, pero sí tóxicos, como el diclorometano o el cloroformo. Y hay otros que son tóxicos e inflamables, como es el benceno.
También tenemos lo que es la densidad y la baja viscosidad. La baja viscosidad va a facilitar el proceso de extracción, ya que facilita que la mezcla entre la carga y el solvente haya una rápida transferencia de las moléculas del soluto hacia el solvente y el bombeo del solvente. Y en cuanto a la densidad, entre mayor sea, mejor va a ser la extracción. La fuerza impulsora en este proceso es la diferencia de densidades. Esta debe ser mayor que el 2% y preferiblemente por encima del 5% con el fin de minimizar el tiempo de separación. Sigue, por ejemplo, en lo que son los disolventes clorados como el cloroformo o el cloruro de metileno, van a quedar siempre en la capa inferior, mientras que disolventes como el éter etílico, el acetato de etileno o el tolueno van a quedar siempre en la capa superior. Siguiente diapositiva, por favor. A continuación vemos una tabla acerca de disolventes inmiscibles con el agua o los disolventes que se utilizan con mayor frecuencia. Como ya dijimos, en cuanto más polar es el disolvente orgánico, más miscible es con el agua. Por lo tanto, disolventes polares como el metanol o el etanol son miscibles y no son adecuados para extracciones líquido-líquido. Mientras que los disolventes orgánicos con baja polaridad, como es el diclorometano, el éter dietílico, el acetato de etilo o el hexano, son los que suelen utilizarse con disolventes orgánicos de extracción. Como podemos ver en la tabla, tenemos a los disolventes de extracción menos densos que el agua y los disolventes de extracción más densos que el agua. Y podemos ver su densidad y la peligrosidad, que como ya se mencionó, son pocos los que cumplen con las características de no ser inflamables o tóxicos. Gracias. Muy buenas noches, maestra. Yo le voy a hablar sobre un caso aplicativo. En este caso, nosotros, yo le hablaré sobre la recuperación del acetato de ácido acético a partir de las corrientes de agua residual. Bueno, el ácido acético es un ácido carboxílico alifático que es mayormente usado para la producción de acetato de celulosa o para fabricación de productos farmacéuticos. Ahora, para esto, nosotros vamos a tener que elegir un buen solvente que me permita hacer lo mismo, que sería separar las fases de nuestra alimentación. Recordemos que la alimentación es la mezcla de nuestras sustancias, tanto A como B, en el cual mi solvente tiene que ser inmiscible como el agua, como lo dijo mi compañera Natalie. Entonces tengo que conseguir un solvente que me permita hacer la separación de las dos fases. En este caso, para la extracción de ácido acético a nivel industrial, se pueden utilizar dos solventes, que es el acetato de etilo y el metilterbutiléter. Para la producción, para lo que es industrial, es muy preferible utilizar el metilterbutiléter porque es un compuesto, un solvente eh, extractante que es muy fácil de recuperar. Entonces nos ayuda a mejorar los costos. Ahora, este metilterbutiléter lo que va a hacer es separarme mi alimentación en dos fases, tanto fase orgánica como fase acuosa. Mi fase orgánica va a tener más disolvente que el soluto a encontrar, y mi fase acuosa va a tener ya mi soluto identificado. Ahora, en el siguiente diagrama, está mejor graficado lo que se hace en la extracción en extracción ya industrial, donde aquí está la columna extractante. Aquí va a estar mi mezcla, mi alimentación, que es el ácido acético eh, con agua, en el cual yo le voy a emplear mi solvente extractante, que es metilterbutilbutano. Y entonces, si seguimos la línea naranjada, va a ir a otra columna donde va a ser la torre de rectificación. En esta torre se va a dar la separación de la fase. Recordemos que la fase acuosa es la que contiene mi ácido acético.
Entonces, como lo dijeron anteriormente mis compañeros, para yo hacer la extracción o la purificación de conseguir mi ácido acético en mayor cantidad, o sea, mayor recuperación, voy a emplear un proceso de salinificación. En este caso se va a utilizar hidróxido de sodio para emplearlo. Ahora, tanto mi fase orgánica, aquí mismo en la torre de rectificación se va a dar mediante un proceso de destilación la separación de mi solvente, en el cual este va a ir de nuevo a la zona de extracción y así va a ir en toda la producción, por lo cual me genera unos costos. Es muy económico. Eso es todo. Muchas gracias.